Algunos mensajes no pierden su fuerza con el paso del tiempo. Al contrario, parecen volverse aún más claros. El profeta Joel es uno de esos ejemplos. La Biblia habla poco sobre su vida, pero el mensaje que Dios puso en sus manos sigue vivo hasta el día de hoy. Joel habló sobre días difíciles, en los que la tierra sería sacudida, las personas serían confrontadas con la verdad y nadie lograría fingir que todo estaba bien. La profecía de Joel surge en un momento de gran crisis. El pueblo enfrentaba destrucción, falta de alimento, miedo y confusión. Muchos no sabían si todo aquello era solo una tragedia común o si Dios estaba llamando la atención de la nación. Es en ese escenario que Joel se levanta y transmite un mensaje que no era solo para aquel tiempo. Él habla sobre el día del Señor, un período de juicio, pero también de arrepentimiento, restauración y esperanza para quienes deciden volverse a Dios. A lo largo de este video vas a entender quién fue el profeta Joel en la Biblia, por qué sus palabras siguen siendo tan fuertes y qué revelan sobre el ser humano, sobre el corazón de Dios y sobre señales que muchos prefieren ignorar. Joel no intentó agradar a nadie, no suavizó la verdad ni trajo falsas promesas. Simplemente fue fiel a lo que Dios le mandó anunciar. Pero antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta y compartas esta enseñanza para que pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. La historia del profeta Joel comienza de forma clara, seria y objetiva. La Biblia no hace largas presentaciones ni cuenta detalles sobre su vida. El texto ya inicia diciendo: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel, capítulo 1, versículo 1. Esta frase sencilla muestra algo muy importante. Joel no habla por voluntad propia, no aparece como un líder popular ni como un reformador social. Surge como alguien que recibió un mensaje directo de Dios y fue llamado a anunciarlo con fidelidad. La Biblia no habla sobre su juventud, ni sobre su profesión, ni da muchos detalles sobre su familia, además del nombre de su padre. Este silencio no es casual. Deja claro que el valor de Joel no está en su historia personal, sino en la palabra que él lleva. El enfoque no está en quién era Joel ante las personas, sino en aquello que Dios decidió revelar por medio de él. Su autoridad no proviene de un cargo, de la tradición ni del reconocimiento humano, sino del hecho de haber sido llamado y enviado por el Señor. Joel aparece en Judá en un momento difícil. El templo aún funciona, los sacrificios continúan y las ceremonias religiosas siguen realizándose. Sin embargo, el corazón del pueblo ya no está verdaderamente involucrado. Hay religión, pero falta sensibilidad espiritual. Hay culto, pero no existe un arrepentimiento sincero. La relación con Dios se volvió automática, repetitiva y distante. Es exactamente en este contexto que Joel es levantado por Dios. Él surge cuando muchos preferían seguir con la vida normalmente, fingiendo que todo estaba bien. Habla cuando el silencio parecía más cómodo que la verdad. Joel aparece como una voz que rompe la rutina religiosa y llama al pueblo a darse cuenta de que algo estaba mal delante de Dios. El papel que Joel asume es el de un centinela espiritual, alguien que fue puesto para observar, percibir el peligro y advertir al pueblo. Su misión no es agradar, sino alertar. No aparece para confirmar la falsa sensación de seguridad que muchos tenían, sino para despertar a una nación que estaba espiritualmente dormida. Joel no habla solo con líderes o sacerdotes. Su mensaje es para todos, ancianos, jóvenes, agricultores, sacerdotes y familias. Nadie queda fuera, porque el alejamiento de Dios había alcanzado a toda la sociedad. Incluso sin muchos detalles sobre su vida, el texto muestra que Joel conocía bien la realidad del pueblo.
Entendía cómo la crisis espiritual afectaba la vida práctica, el trabajo en el campo, la comida en la mesa y el día a día de las personas. Por eso, sus palabras no son distantes ni difíciles de comprender. Habla como alguien que vive en medio del pueblo, siente el dolor junto a ellos, pero también logra ver más allá del momento presente. Joel no ignora el sufrimiento, las pérdidas ni la confusión de aquel tiempo. Él interpreta todo eso a la luz de la relación entre Dios y Israel. Desde el comienzo queda claro que Joel no es un profeta de palabras suaves. Su mensaje es serio, urgente y necesario. Aún así, no habla por ira ni por deseo de condenar, habla porque fue llamado por Dios. Se levanta porque recibió una misión. Joel entiende que guardar silencio en aquel momento sería una forma de traición. Por eso acepta su llamado y se convierte en una voz que confronta, alerta y prepara el camino para todo lo que Dios aún revelaría por medio de su palabra. Joel continúa su mensaje hablando de una calamidad que quedó grabada en la memoria del pueblo. Describe una destrucción que ocurre en varias etapas, algo nunca visto de esa manera. No fue un solo ataque, sino una secuencia que no dejó tiempo para la recuperación. El propio profeta registra esto con claridad. Lo que dejó la langosta cortadora, lo comió la langosta migratoria. Lo que dejó la langosta migratoria, lo comió la langosta devoradora. Y lo que dejó la langosta devoradora, lo comió la langosta destructora. Joel, capítulo 1, versículo 4. Cada expresión muestra que nada fue perdonado. No quedó alimento, no hubo reservas, no existió protección capaz de impedir lo que sucedió. La tierra de Judá, que sostenía al pueblo, es duramente golpeada. Las plantaciones son destruidas, los campos quedan vacíos, las viñas se secan y los olivos dejan de producir. Todo aquello que garantizaba alimento, trabajo y dignidad desaparece ante los ojos de la población. Los agricultores, acostumbrados al ciclo de las cosechas, ven meses de esfuerzo perderse en poco tiempo. El alimento diario se vuelve incierto y la seguridad del futuro deja de existir. Esta calamidad no afecta solo a algunos, alcanza a toda la sociedad, sin distinción. Los sacerdotes también sufren las consecuencias. Con la falta de cereales, vino y aceite, incluso las ofrendas del templo se ven afectadas. El culto diario es interrumpido. No hay grano para la ofrenda vegetal, ni vino para las libaciones. Aquello que muchos pensaban separado de la vida espiritual muestra, en la práctica, cuán profundamente todo está conectado. El hambre no es solo del cuerpo, sino también del espíritu. El templo sigue en pie, pero el corazón del pueblo está sacudido, confundido y sin dirección. Ante todo esto, Joel entiende que no se trata solo de un desastre natural, no niega lo que puede verse, pero percibe algo más profundo. Para él, aquella plaga es una señal, un aviso divino que habla más fuerte que cualquier palabra humana. Dios está llamando la atención de un pueblo que se había acomodado a una rutina religiosa sin comunión verdadera. El juicio aparece de forma concreta para revelar una crisis espiritual que ya existía desde hacía mucho tiempo dentro de la nación. El profeta deja claro que el problema no comenzó con las langostas. Ellas son consecuencia, no la causa. Algo ya estaba muy mal en la relación del pueblo con Dios. Había culto, había ceremonias, pero no existía un arrepentimiento sincero. Había tradición, pero faltaba obediencia. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios, aunque los labios aún pronunciaran palabras sagradas. La calamidad entonces saca a la luz lo que estaba oculto. Una fe débil, una confianza dividida y casi ninguna sensibilidad espiritual. Joel habla como alguien que siente el peso de esta situación.
No describe la destrucción de manera fría o distante, porque el dolor era real. Ve el impacto en los campos, en las familias, en los líderes y hasta en el templo. Todo está conectado. Cuando la tierra sufre, el pueblo sufre. Y cuando el pueblo se aparta de Dios, toda la estructura comienza a derrumbarse. La plaga se convierte en un mensaje vivo, imposible de ignorar. En este momento de la historia, Joel cumple su misión con valentía. No intenta suavizar los hechos ni ofrecer explicaciones que consuelen al pueblo. Habla la verdad de forma directa. Lo que ocurrió no fue casualidad. Fue una advertencia clara de que Dios estaba llamando a su pueblo a una reflexión profunda. La destrucción visible revela una crisis espiritual invisible, pero muy real. Joel entiende que si esa señal fuera ignorada, podrían ocurrir consecuencias aún más graves. Así, la plaga de langostas se convierte en un punto decisivo en el mensaje del profeta Joel. Los campos vacíos, los árboles secos y los graneros destruidos comienzan a hablar por sí mismos. La propia tierra se transforma en un testimonio silencioso de que algo necesitaba cambiar. Es a partir de esa devastación que Joel conduce al pueblo al siguiente paso: enfrentar su condición espiritual delante de Dios y decidir si continuaría indiferente o si finalmente respondería al llamado divino. Ante todo lo que ya ha sido revelado sobre el juicio, el profeta Joel da un paso muy importante en su mensaje. No lleva al pueblo a la desesperación, ni presenta la calamidad como el fin de todo. Por el contrario, Joel muestra que, incluso después de señales tan fuertes, todavía existe una oportunidad de regreso. Con firmeza y esperanza declara: «Aún ahora, declara el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento». Joel capítulo 2, versículo 12. Esta palabra cambia el rumbo de la historia. El juicio no es el final. El arrepentimiento es el camino que Dios ofrece. Joel deja claro que este llamado no es superficial. No se trata de un simple gesto ni de un cambio solo exterior. La invitación es a un regreso completo, profundo y sincero. La expresión «con todo vuestro corazón» muestra que no puede haber reservas, fingimiento ni medias tintas. Dios no busca rituales vacíos, sino una transformación verdadera. El ayuno, el llanto y el lamento no sirven para impresionar al Señor, sino para revelar un corazón que reconoce su error y decide cambiar de dirección. Este llamado alcanza a toda la nación, sin excepción. Joel convoca a líderes y al pueblo común, a sacerdotes y laicos, a ancianos y niños. La propia Escritura resalta esto al decir: «Reunid al pueblo, santificad la congregación, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman». Joel capítulo 2, versículo 16. Incluso los recién casados son llamados a interrumpir sus celebraciones para participar de este momento. Nadie queda excluido, porque el alejamiento espiritual había alcanzado a toda la sociedad. Esta convocatoria colectiva revela algo esencial en el mensaje de Joel. Él entiende que la restauración no ocurre de manera individual y aislada. El pecado afectó a toda la nación, y el arrepentimiento también debía involucrar a todos. No bastaba con que solo algunos se humillaran, mientras otros permanecían indiferentes. Joel llama al pueblo a reconocer juntos que se desviaron del camino y que necesitan volver a Dios. Joel también confronta de forma directa una religiosidad que existía solo en apariencia. Deja claro que Dios no se agrada de gestos externos sin un cambio interior. Rasgar vestiduras, cumplir rituales o mantener tradiciones no resolvería nada si el corazón continuaba lejos del Señor. Lo que Dios busca es un corazón quebrantado, dispuesto a abandonar caminos equivocados y volver a la obediencia.
Joel muestra que el arrepentimiento no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme de cambiar de vida. Al mismo tiempo, el profeta presenta quién es Dios en verdad. No habla de un Dios distante o indiferente, sino de un Dios que aún se comunica, aún llama y aún espera una respuesta. El propio llamado al arrepentimiento demuestra que la misericordia sigue disponible. Incluso después del juicio, Dios se muestra accesible a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Esta parte del mensaje de Joel es un punto decisivo. La calamidad había despertado al pueblo, pero ahora era necesario elegir qué hacer con esa advertencia. Permanecer indiferente significaría endurecer aún más el corazón. Atender al llamado del arrepentimiento abriría el camino para la restauración. Joel coloca esta decisión delante de todos, sin exageraciones emocionales, pero con claridad y sentido de urgencia. De esta manera, el profeta lleva a la nación a comprender que todavía existe esperanza. El juicio reveló el problema, pero el arrepentimiento señala la solución. Joel enseña que la historia no necesita terminar en destrucción cuando hay humildad delante de Dios. En aquel momento, el futuro de Judá no dependía de la fuerza militar, de planes humanos ni de alianzas políticas, sino de la respuesta sincera del corazón del pueblo al llamado divino. Es aquí donde el mensaje de Joel deja de ser solo una advertencia y se convierte en una invitación real a la transformación. Después del llamado al arrepentimiento y de la respuesta del pueblo, el mensaje del profeta Joel pasa por un cambio claro y profundo. El tono de alerta y juicio da lugar a palabras de esperanza, restauración y futuro. Joel muestra que Dios no solo corrige, sino que también cuida, reconstruye y devuelve dignidad a quienes se vuelven a Él con sinceridad. El mismo Dios que permitió el juicio ahora se revela como aquel que restaura lo que parecía totalmente perdido. Dios promete actuar de forma real y práctica en la vida del pueblo. Él afirma: «Os restituiré los años que consumió la langosta». Joel capítulo 2, versículo 25. Esta promesa va más allá de la recuperación de las cosechas o de la economía. Habla de tiempo, de historia y de etapas enteras de la vida que fueron marcadas por pérdidas, dolor y frustración. Dios no promete solamente seguir adelante, sino reparar aquello que fue destruido a lo largo de los años. El pasado, que parecía sin solución, ahora es alcanzado por la restauración del Señor. Joel deja claro que esta restauración no proviene del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. El pueblo no tenía cómo hacer que la tierra volviera a producir por sí solo, ni cómo borrar los años de sufrimiento vividos. Es el propio Dios quien toma la iniciativa de restaurar, mostrando que el arrepentimiento verdadero abre espacio para su acción graciosa. El mensaje de Joel enseña que Dios no solo perdona el pecado, sino que también cuida las marcas y las consecuencias que éste dejó. Pero Joel va aún más lejos. Él anuncia algo mayor que la restauración material, algo que trasciende su tiempo y alcanza el futuro de la fe. El profeta declara: «Derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel capítulo 2, versículo 28. Esta promesa apunta a un cambio profundo en la relación entre Dios y el pueblo. Antes, el Espíritu del Señor se manifestaba en momentos específicos y en personas escogidas para tareas determinadas. Joel revela que llegaría un tiempo en que la presencia de Dios sería derramada de forma amplia, alcanzando a todos los que se pusieran delante de él. La promesa anunciada por Joel incluye a todos, sin excepción. Hijos e hijas profetizarían, los jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños, siervos y siervas también serían alcanzados. Con esto, Joel derriba cualquier idea de privilegio restringido o exclusividad espiritual.
El acceso a Dios no quedaría limitado a la posición social, a la edad ni al papel que la persona ocupaba en la comunidad. La presencia del Espíritu sería ofrecida de manera amplia a todos los que invocaran el nombre del Señor con sinceridad. Esta profecía señala un tiempo futuro en el que la relación con Dios sería más cercana, más personal y más accesible. Joel muestra que el Señor desea revelarse, guiar y actuar de manera continua en la vida de su pueblo. No se trata solo de intervenciones puntuales, sino de una vida marcada por la presencia constante del Espíritu. El profeta enseña que la restauración exterior abre camino para una transformación interior aún más profunda. Al anunciar esta promesa, Joel amplía la visión espiritual del pueblo. No habla solo de seguir viviendo después de la crisis, sino de entrar en un nuevo tiempo de comunión, dirección y manifestación del poder de Dios. El mensaje deja claro que el plan del Señor no es únicamente corregir los errores del pasado, sino conducir a su pueblo a una relación más verdadera y completa. Este momento representa el punto más alto de la esperanza traída por Joel. El mensaje que comenzó con juicio ahora apunta a la redención. El Dios que habló por medio de la calamidad ahora habla por medio de la promesa. Joel enseña que cuando hay arrepentimiento sincero, Dios no solo quita la culpa, sino que construye un nuevo futuro. La restauración de los años perdidos y el derramamiento del Espíritu muestran que el propósito de Dios siempre fue llevar a su pueblo a una relación viva, continua y transformadora con Él. Joel conduce su mensaje hasta el final con la misma seriedad con la que comenzó. Después de hablar de juicio, arrepentimiento, restauración y promesa, dirige la mirada del pueblo hacia algo aún mayor, llamado en las Escrituras el Día del Señor. Este día no se presenta como un acontecimiento distante o sin importancia, sino como un tiempo decisivo en el que Dios se revela plenamente como juez justo y también como Salvador fiel. Joel deja claro que la historia no avanza sin rumbo. Está bajo el control de Dios y se encamina hacia un momento en el que todo será puesto en orden. Al hablar de ese día, el profeta Joel muestra que Dios no solo corrige el presente, sino que también gobierna el futuro. El día del Señor implica juicio contra la injusticia, la opresión y todo lo que se levanta contra la voluntad de Dios. Aún así, Joel se encarga de destacar que ese mismo día trae seguridad para quienes permanecen fieles. Él afirma con claridad: el Señor será refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Joel capítulo 3, versículo 16. Esta declaración resume todo lo que Joel reveló sobre el carácter de Dios a lo largo del libro. Para quienes resisten a Dios, el día del Señor significa confrontación y juicio. Para quienes confían en el Señor, significa protección, amparo y salvación. Joel enseña que Dios no es indiferente a lo que sucede en el mundo. Él ve, juzga y actúa en el tiempo correcto. Al mismo tiempo, el profeta refuerza que la seguridad del pueblo no está en muros, ejércitos ni alianzas humanas, sino en el propio Señor, que se convierte en una fortaleza viva para quienes lo buscan. En este cierre, Joel no habla solo del futuro, sino que reafirma una verdad espiritual que atraviesa generaciones. Dios permanece fiel a quienes permanecen en Él. El juicio no cancela la misericordia y la justicia no elimina la gracia. Al contrario, ambas caminan juntas en el carácter de Dios. Joel termina su mensaje mostrando que el mismo Dios que permitió el juicio para despertar al pueblo es el Dios que ofrece refugio a quienes se arrepienten y confían. Aunque la Biblia no relata cómo fueron los últimos días de la vida de Joel, el resultado de su camino queda claro por todo lo que dejó escrito.
Joel cumplió su misión. Habló cuando era necesario, alertó cuando el peligro se acercaba y anunció esperanza cuando el corazón del pueblo estaba quebrantado. El hecho de que no existan más registros sobre él no significa olvido, sino misión cumplida. Joel no buscó fama, poder ni posición. Su tarea fue ser la voz de Dios en un momento específico de la historia, y eso fue suficiente. El legado de Joel no está ligado a la política, a las guerras ni a detalles de su vida personal. Su legado está en el mensaje que trascendió su tiempo y alcanzó a otras generaciones. Un mensaje que muestra que Dios corrige, pero también restaura, que juzga, pero también salva, que habla con firmeza, pero acoge con misericordia. Joel concluye su historia señalando a un Dios que no abandona a su pueblo y que sigue siendo refugio seguro para todos los que lo buscan con sinceridad. De esta manera, la historia de Joel no termina con la descripción de su muerte, sino con la permanencia de su voz en las Escrituras. Su mensaje sigue vivo, recordando que la historia humana está en las manos de Dios y que, al final, el Señor se revelará como juez justo y como refugio eterno para quienes confían en Él. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la profecía del profeta Joel en la Biblia. Deja tu me gusta y comparte esta enseñanza para que más personas puedan conocer la profecía del profeta Joel. Suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.